Este es el video explicativo del trabajo PEA. En este video vamos a dar una explicación rápida de todos los circuitos solicitados en el documento que adjuntó el documento de la rúbrica, en donde se solicitan hacer 4 ejercicios. Cada uno varía dependiendo de la necesidad y del uso que se vaya a emplear. Cada uno de estos se realizó la simulación, el diseño de la rúbrica nos dice eh, que tenemos la operación de una estampadora de tela. Dice que la tela avanza por una cinta transportadora de forma que el cilindro A la sujeta, mientras que el cilindro B baja y la estampa. Y de la misma manera se retira el cilindro A y también se retira el cilindro B. Nosotros determinamos la secuencia, determinamos que la secuencia eh, es A más, que bueno, a ver, primero que tenemos dos cilindros, quita el estampado, o sea, la pieza que estamparía. Nosotros para eso utilizamos utilizamos tres válvulas 5.2. Las válvulas 5.2 nos dice que en el común, o sea, el puerto principal es el 5, perdón, es el 1 y sus salidas son el 4 y el 2 y los puertos 5 y 3 son el retorno. Asimismo, utilizamos finales de carrera de palanca o válvulas 3.2 que están por el un lado tiene un muelle de retorno y por el otro lado tiene un dispositivo de palanca, un dispositivo mecánico. Entonces, bien, vamos a comenzar con la simulación. También tenemos un pulsador de inicio. Bien, vamos a empezar con la simulación. Nos dice que tenemos elementos fuera del diseño, entonces le vamos a mover un poco para acá y estaría listo. Entonces, bien, dice que los dos cilindros están en posición 0, en A0 y en B0. Así empieza. Entonces nosotros iniciamos con el pulsador de inicio y vamos a ver que el cilindro A va a salir primero hasta cambiar de posición de A0 a A1. ¿Sí? Entonces vemos que el cilindro B también cambia de posición de B0 a B1, que haría el estampado, y al detectar que el cilindro B está en B1, el cilindro A regresa a A0. Vamos a verlo nuevamente. Ahí el cilindro A está cumpliendo la función de sujetar la prenda. Vemos que cambió de A0 a A1. Detecta que está en A1 y el cilindro B, igual, empieza a cambiar de posición de A0, de B0 a B1. Cuando detecte que está en B1, el cilindro A va a retornar a la posición A0 y luego de eso el cilindro B también retornará hacia B0. Entonces ahí lo vemos y retorna. Y ahí termina el ciclo. Tenemos que dar un nuevo pulso para reiniciar nuevamente el ciclo del modo manual. Afuera, ¿sí? Si nosotros presionamos, nos vamos a dar cuenta que el cilindro B2 estará, perdón, bueno, en este circuito igual tenemos dos cilindros y válvulas, al igual que en el circuito anterior, tenemos tres válvulas 5.2 y válvulas 3.2.
que están configurados de acuerdo a la necesidad con finales de carrera y pulsadores. Para el inicio, en este caso tenemos un pulsador para el inicio, entonces nos vamos a dar cuenta que al pulsar, sí, ahí tenemos la posición inicial del cilindro en B1, sí, tenemos en B1, luego de pulsar, allá. Una vez que pulsamos, el cilindro va a retornar a B0, ¿sí? Luego de esto, el cilindro A va a cambiar de posición a A1, luego va a retornar a A0 y finalmente el cilindro número 2 retorna a B0. ¿Esto por qué? Porque nos dice que la lata ingresará en algún dispositivo o recipiente en donde el cilindro B permitirá el paso y que caiga la lata. Luego de esto, una vez dentro del recipiente, el cilindro A presionará y aplastará la lata y retornará. Luego de eso, el cilindro B empuja para que caiga la lata y con eso termina el ciclo. Entonces, entendemos que el cilindro B igual está en posición inicial, quedará como que botando la lata. Entonces, vamos a iniciar. Entonces se retrae el cilindro B, cae la lata, el cilindro A lo aplasta y va a retornar a la posición cero para que una vez aplastada la lata, el cilindro B lo deseche o lo bote o lo haga caer del recipiente donde se aplastó. Ahí vamos a ver. Retorna el cilindro A y empuja la lata para que caiga del recipiente en donde se alojaba para que le aplaste el cilindro A. Eso con este circuito. Entonces, eso sería todo con el circuito. Vamos con el circuito, con el diagrama número 3. Entonces, de igual manera, tenemos ubicadas las válvulas de acuerdo a la necesidad para que se accionen los distintos elementos como electroválvulas o actuadores como los cilindros neumáticos. Igual vamos a empezar a simular y con un pulso vamos a ver que el cilindro A cambia de posición a A1 y el cilindro B cambia a posición a 0. Cuando el cilindro A cambia de posición a 0, el cilindro B va a salir y va a sostener la plataforma. Entonces, aquí vemos la interacción de los cilindros. Sí, vamos a iniciar nuevamente. El cilindro A sale, el cilindro B entra, luego de esto el cilindro A va a regresar a su posición inicial a 0 y el cilindro B va a salir nuevamente. Ese es el fin del ciclo. Igual tenemos en este caso sensores de palanca de final de carrera con retorno de muelle. Tenemos válvulas 3-2. En estas válvulas igual nos dice que el puerto número 1 es el puerto en donde está la alimentación de aire. Sí, aquí está la alimentación de aire. Y cuando cambia de estado, el puerto se conecta o hay flujo de aire con el puerto número 2 y hace que eh, alimenta de aire a la válvula 5.2 con mando neumático. Entonces eso hace que funcione o se alimente de aire las líneas. Aquí vemos también cómo
Dependiendo de los finales de carrera, alimentamos de aire el grupo 1 o el grupo 2. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo hace el cambio. Dice que inicialmente está alimentado el grupo 1, que también pusimos unas luces piloto para eh, ayudar con la visualización de qué grupo está alimentado. Entonces aquí tenemos, y aquí realiza el cambio de, aquí realiza el cambio de estado, la válvula, cambio de estado y alimenta el grupo número 2, que igual está con otro color como para visualizar. Eso sería todo del circuito número 3. Y vamos al cuarto, que este es mucho más complejo. Este nos dice que va a estar instalado en una estación de soldadura de procesos electrónicos. Entonces, en este caso, nosotros vimos la necesidad, o en las instrucciones está, que utilizaremos 3 cilindros neumáticos de doble efecto. Y este es un circuito mucho más complejo porque eh, utilizaría 3 cilindros y hay muchos más elementos en donde que se conectaron. Determinamos igual que la secuencia que nos dice es que existe una pieza que debe ser soldada. Entonces, el cilindro 1 es quien coge la pieza, el cilindro 2 posiciona la pieza y el cilindro 3 hace el proceso de soldadura. Entonces, la secuencia es A más, B más, C más. Eso quiere decir que cada uno de los cilindros en secuencia van a salir hacia la posición correspondiente a A1, B1 y C1. Asimismo, al terminar el proceso, va a retornar a su posición inicial de manera de que el cilindro C retorne a C0, el cilindro B retorne a B0 y el cilindro A retorne hacia A0. Vamos a empezar con la simulación. Entonces, esta es la posición inicial. La posición inicial de todos los cilindros es de, respectivamente, A0, B0 y C0. Entonces, al iniciar nosotros el ciclo, A0, el cilindro A cambia de posición hacia A1, el cilindro B cambia de posición a B1 y el cilindro C, que es el que realizaría la soldadura mediante algún otro dispositivo, es el que se acciona. ¿Sí? Ahí vemos B y C se accionan. Asimismo empiezan a retornar, hace que A retorne a 0, B retorne a B0 y C retorne a B0. Eso sería la parte final. Ahí vemos como A retorna, B retorna y C retorna. Bueno, eso explicamos también más a detalle en en el documento que se entregará junto con todas las simulaciones de los circuitos. Entonces, vemos por última vez que cumple todo el ciclo. Sí, eso es todo. Muchas gracias.